El horizonte estaba cubierto de nubes pesadas y oscuras, como moretones, amenazando con abrirse y sangrar. A pesar del caos, todo parecía estar en un extraño equilibrio, cada tono se mezclaba perfectamente con el siguiente, como si el lienzo hubiera estado vivo en algún momento y ahora estuviera congelado en mitad de un movimiento, como cuando se pausa un video. Y luego estaba la mujer. Su vestido pálido ondulaba levemente, como atrapado en el último suspiro del viento que había dejado el campo de trigo inmóvil. La tela se ceñía a su cuerpo de una manera que debería haberla hecho parecer frágil, pero no lo era. Se mantenía firme, como una estatua esculpida en luz tenue. Estaba de espaldas al protagonista, pero su rostro estaba girado lo suficiente para revelar parte de su perfil, la curva de su pómulo y la punta de su barbilla. Sin embargo, lo que más impactaba eran sus ojos. No mostraban miedo ni desafío, tampoco suplicaban. Su mirada era resignada, serena y aceptante. ¿Esto también es parte del lote?, preguntó el protagonista. Claro que sí, respondió el vendedor, inclinando su lata de refresco. Llévatelo todo por $100. El cuadro permaneció atado con el resto de los muebles hasta que llegó a casa. Lo descargó en su sala y desató la cuerda, dejando que todo cayera al suelo. La pintura fue lo último que sacó. Era más ligera de lo que esperaba. La apoyó contra la pared y dio un paso atrás para verla mejor. Los detalles se hicieron más nítidos. En realidad, no quería la pintura, así que la dejó en una esquina. La verdad es que le parecía inquietante, pero no podía simplemente tirar una obra de arte hecha con tanto cuidado. No era de su gusto, pero quizás podría encontrarle un hogar con alguien que sí la apreciara. Durante 3 días, la pintura permaneció en la esquina. No podía colgarla, pero tampoco quería esconderla. Cada vez que pasaba por allí, se sorprendía a sí mismo mirándola. Entonces, al 4.º día, finalmente decidió colgarla sobre el sofá. La noticia llegó un par de días después. Mientras desayunaba, deslizaba su dedo por la pantalla del teléfono, con la televisión murmurando en el fondo. De repente, un titular llamó su atención: incendio forestal arrasa tierras de cultivo en Kansas, una víctima fatal. Abrió el artículo y una imagen del incendio llenó la pantalla. El fuego había consumido hectáreas enteras de cultivos, dejando solo cenizas y tallos de trigo ennegrecidos. El cielo estaba cubierto de humo, con tonos púrpura y rojo intenso, con rastros de amarillo enfermizo. El protagonista se quedó mirando la foto. Se veía inquietantemente familiar. No era una réplica exacta del cuadro, pero la semejanza era innegable. Sin embargo, no había ninguna mujer en la imagen, ni vestido pálido, solo un campo vacío devorado por el fuego. Sacudió la cabeza y dejó el teléfono. Tiene que ser una coincidencia, pensó. Los incendios en campos de trigo eran comunes. La pintura no era única, probablemente solo una interpretación artística de un desastre genérico. Quizás todo el estrés de la mudanza y su nuevo trabajo le estaban haciendo imaginar cosas. Aún así, no le gustaba. Decidió volver a dejar la pintura en la esquina, con la intención de deshacerse de ella lo antes posible. Pero entonces, una semana después del incendio, llegó la segunda pintura. Esta vez, no la encontró en un mercadillo. No la buscó en absoluto. Fue entregada directamente en su buzón. El contenedor era un tubo sin marca, sin dirección de remitente, sin sello postal ni ninguna pista sobre su procedencia. Simplemente estaba allí, entre el montón de correo basura, como si perteneciera a su correspondencia habitual. Casi no la abre. Consideró tirarla sin más. Después de todo, la primera pintura había sido una coincidencia. Pero ahora, alguien le estaba enviando otra. Pensó en volver al mercadillo para buscar al vendedor original, pero el mercado era estacional y no tenía manera de encontrarlo, incluso si lo intentaba. Así que desenrolló la pintura. Esta mostraba un tren. La perspectiva era impactante, pintada desde el interior de algún tipo de vehículo, mirando hacia un tren descarrilado en la distancia. Las vías se extendían hacia donde el tren yacía destrozado, su estructura doblada y rota como una lata aplastada.
Algunos vagones habían salido de las vías, unos partidos en dos, otros apilados unos sobre otros en montones irregulares de metal. Las llamas salían del desastre, consumiendo la madera y el vidrio roto. El humo grueso y negro se elevaba al cielo, oscureciendo el azul pálido de arriba. Pero el foco de la pintura no era el accidente, sino las figuras en la escena. En primer plano, una mujer con una bufanda roja estaba de rodillas al borde de las vías. Estaba cerca de uno de los vagones del tren, con los brazos extendidos hacia un niño que colgaba de una ventana rota. El pequeño cuerpo del niño tambaleaba en el borde, con sus dedos diminutos estirándose desesperadamente hacia ella. Pero la mujer estaba atrapada. El fuego iluminaba sus rostros con una claridad dolorosa. El rostro de la mujer estaba pintado con desesperación, su boca entreabierta en un grito que casi se podía escuchar si se prestaba suficiente atención. Su bufanda ondeaba con el calor. La expresión del niño estaba congelada en terror absoluto. Estaba tan cerca de la mujer y, al mismo tiempo, tan lejos. Lo más aterrador de todo era que el vagón del tren parecía que podía volcarse en cualquier momento. Los detalles de la pintura eran tan vívidos y precisos que no parecía una pintura, sino una fotografía de un momento real. Al día siguiente, ocurrió. El protagonista volvía a casa del trabajo, arrastrándose entre el tráfico de una carretera suburbana, cuando lo escuchó. Al principio, era solo un ruido lejano, un chirrido extraño que no pertenecía al bullicio de la hora punta. Luego, se convirtió en el sonido desgarrador de metal contra metal, un sonido que hacía rechinar los dientes. El sonido seguía distante, pero se hacía más fuerte con cada segundo. Era crudo, visceral, cortando el aire. Adelante, la vía del tren ya estaba llena de autos, las luces de freno brillaban en la bruma del atardecer. Más allá, un tren se dirigía a toda velocidad hacia el cruce. El protagonista observó con horror cómo el tren se tambaleaba violentamente. Chispas volaban cuando las ruedas se salieron de las vías. El primer vagón se inclinó de lado, arrastrando al resto del tren en una cascada de destrucción. Instintivamente, pisó los frenos y se aferró al volante mientras el caos se desataba frente a él. El descarrilamiento fue brutal. Los vagones de pasajeros se aplastaban unos contra otros, la gente salía despedida de las ventanas. El impacto lanzó escombros por el aire. Entonces, con una explosión ensordecedora, la locomotora chocó contra una viga de soporte en el cruce, provocando un incendio que iluminó el cielo con llamas naranjas y rojas. Era un infierno. Y entonces, los vio. La mujer de la bufanda roja y el niño. Exactamente como en la pintura. Ella estaba de rodillas junto a los restos del tren, con los brazos extendidos en un intento desesperado de alcanzar al niño que colgaba de la ventana. Las llamas bailaban en sus rostros, congelando sus expresiones en la misma claridad desgarradora que en la pintura. El protagonista estaba paralizado en su auto. Sus manos apretaban el volante tan fuerte que podía oír la estructura crujir. Quería moverse, hacer algo, ayudar, pero no pudo. Y entonces sucedió. El vagón del tren, equilibrado precariamente sobre su lado, se inclinó en cámara lenta. El protagonista miró, impotente, como el niño desaparecía en las llamas y las piernas de la mujer eran aplastadas. Ahora estaba atrapada, el fuego devorándola poco a poco. No pudo apartar la mirada. Las lágrimas corrían por su rostro mientras finalmente recobraba la noción del mundo. Los gritos de la gente a su alrededor lo sacaron de su trance. En ese momento, lo entendió. El pintor no solo sabía que esto iba a pasar, sabía exactamente dónde estaría él y qué vería. Algo dentro de él se rompió con el accidente. No pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la mujer y al niño congelados en ese momento horrible, igual que en la pintura. Las llamas, la bufanda, la desesperación, todo estaba grabado en su mente, repitiéndose una y otra vez como un castigo del que no podía escapar. Se sentía en el infierno. Al día siguiente, no fue a trabajar. Ni el siguiente. Al principio, llamó para reportarse enfermo, pero luego dejó de contestar el teléfono por completo. Tiró la pintura a la basura, pero eso no alivió su tormento. Dejó que los platos se acumularan, que la ropa quedara tirada por el suelo.
Todo en su refrigerador se pudrió y la peste de comida descompuesta llenó el apartamento. Pero nada de eso le importaba. Solo podía pensar en cómo, aunque sabía que era impotente, se culpaba a sí mismo por no haber intentado hacer algo. Entonces, lo comprendió. Necesitaba respuestas. Cuando la niebla de la culpa finalmente se disipó un poco, fue consumido por la necesidad de entender por qué estaba pasando esto. Pasó horas en internet, buscando cualquier pista sobre las pinturas. Publicó en foros oscuros, buscó artistas y galerías locales, pero no encontró nada. Incluso examinó la primera pintura, la del campo de trigo, en busca de pistas. No tenía firma, ni fecha, ni marca alguna. Cuanto más investigaba, más preguntas aparecían. ¿Por qué él? ¿Cómo era posible que las pinturas representaran cosas que aún no habían ocurrido? Intentó detener la llegada de la próxima pintura, pero fue inútil. Eventualmente, otra llegó. Esta vez, mostraba una calle inundada. Se veían detalles claros, una acera agrietada, autos atrapados en el agua lodosa, una señal de alto torcida en la esquina. El protagonista pasó horas recorriendo mapas y calles, tratando de encontrar el lugar exacto. Incluso pasó días conduciendo, con la esperanza de tropezarse con la escena antes de que ocurriera. Pero nunca la encontró. Ni siquiera pensó en cómo detendría una inundación de tal magnitud. Porque, si lo hacía, se daría cuenta de lo impotente que realmente era. Los días pasaron y el miedo creció en su interior. Cuando la inundación finalmente ocurrió, no fue en su ciudad. Las pinturas comenzaron a aparecer en todas partes. Al principio, solo llegaban por correo, pero luego empezaron a aparecer en su puerta, apoyadas contra la entrada, incluso en el asiento del copiloto de su auto. Siempre llegaban sin previo aviso. Cada una mostraba un nuevo desastre. Un puente colapsando en un río, los cables rompiéndose como hilos envejecidos mientras los autos caían al agua. Se podían ver los rostros de los pasajeros en sus últimos momentos. Un tornado arrasando una granja, el techo desprendiéndose y revelando a una familia aterrada acurrucada en el interior. El hundimiento de un edificio entero en un socavón, las ventanas estallando mientras el suelo se tragaba los apartamentos. Los detalles eran siempre insoportablemente vívidos. Podía sentir el calor del fuego, oler el humo y escuchar los gritos. Cada pintura se quedaba grabada en su mente como una cicatriz profunda. Entonces, una mañana, despertó con una nueva pintura al pie de su cama. Sintió el tubo antes de verlo. Al salir de la cama, su pie lo golpeó y lo hizo rodar por el suelo. Pero esta vez, la pintura no mostraba una catástrofe. Era una casa pequeña y deteriorada, con el techo hundido y ventanas tapiadas. El jardín estaba cubierto de maleza, los escalones del porche rotos. En el primer plano había una figura. Era él mismo. El hombre en la pintura llevaba su misma chaqueta, tenía las manos en los bolsillos y una postura rígida. Su cara estaba oscurecida, pero no había duda de quién era. En la esquina del cuadro, había una señal de calle con un nombre. Ashwood Lane. Y en la esquina inferior derecha, una firma en pintura oscura. EV. El protagonista explotó de rabia. No solo le habían estado enviando visiones de muerte y destrucción, ahora se estaban burlando de él. Esta pintura no era una advertencia. Era una invitación. O peor, una trampa. Decidió aceptar el desafío. Ashwood Lane no era difícil de encontrar. Estaba en las afueras de la ciudad, una calle olvidada cubierta de maleza, con casas abandonadas y en ruinas, como sacadas de una película de zombies barata. Pero estaba en el GPS de su auto. Así que condujo hasta allí. Quería enfrentar a la persona detrás de todo esto. Quería ponerle fin. La casa era exactamente como en la pintura. El techo hundido, las ventanas tapiadas. El aire estaba cargado de un hedor a humedad y putrefacción. Detuvo el auto en la acera y salió, con las piernas temblando. Ahora que estaba allí, su rabia se desvaneció. En su lugar, un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Quién estaba dentro de esa casa? Golpeó la puerta 3 veces. Con cada golpe,
la puerta se abrió un poco más. Dentro de la casa, lo que vio fue peor de lo que imaginó. Las paredes estaban cubiertas de lienzos. Montones de pinturas, apiladas hasta 6 capas de profundidad. Algunas apoyadas contra los muebles, otras tiradas en el suelo. Cada una mostraba un desastre. Huracanes. Terremotos. Incendios forestales. Los colores eran crudos, violentos, intensamente nítidos. Y en el centro de la habitación, había una persona. Estaba encorvado, con la espalda hacia él, moviendo un pincel con calma sobre un lienzo. La pintura aún estaba tomando forma. Swirls de negro y carmesí se retorcían en un caos abstracto. El hombre era delgado, casi esquelético. Su cabello era desordenado, con mechones grises. No se giró cuando el protagonista entró. Ni siquiera pareció notarlo. O simplemente, no le importó. «Me encontraste», dijo EV, sin volverse. Su voz era seca y áspera. El protagonista se acercó, su furia regresando. «¿Sabías que lo haría?» «Por supuesto». EV mojó su pincel en una mancha gris y la arrastró sobre el lienzo. «Todo sigue un patrón», dijo, con voz monótona. «Siempre ibas a terminar aquí». El protagonista gritó. «¿Por qué yo? ¿Por qué me enviaste las pinturas?» Finalmente, EV giró la cabeza. Sus ojos oscuros se clavaron en él. Pero no había locura en su mirada. Tampoco maldad. Solo una frialdad inquietante. «Porque estabas prestando atención», respondió con simpleza. «La mayoría de la gente no lo hace». Se inclinó hacia adelante, como si fuera a compartir un secreto. «La gente vive ciega. Ignoran las grietas del mundo, hasta que el desastre los consume. Tú no. Tú viste los patrones, aunque no los entendieras». El protagonista apretó los dientes. «¿Estás diciendo que todo esto era inevitable? ¿Que nada de lo que hice habría cambiado algo?» EV sonrió levemente. «Exactamente». Finalmente, dejó el pincel y entrelazó los dedos en su regazo. «El mundo se está desmoronando. Yo solo lo registro». El protagonista sintió un escalofrío en la nuca. «No hay magia aquí. No hay profecía. Simplemente, ustedes son tan estúpidos que me hacen parecer un vidente». El protagonista se tambaleó hacia atrás. «¿Registrar? ¿Eso es lo que llamas a esto? Pintas a gente muriendo. Pintas niños cayendo en incendios. Familias siendo aniquiladas. ¿Y lo llamas registrar?» EV no pestañeó. «¿Y qué quieres que haga?» Su voz seguía calma, como si nada de esto le afectara. «¿Que deje de pintar? ¿Crees que eso salvaría a alguien? ¿Que cambiaría algo?» Su expresión se oscureció. «Mi trabajo solo lo hace visible. Encuentro la belleza en ello». El protagonista cerró los puños, sintiendo que sus uñas se clavaban en su palma. Tanteó algo en su bolsillo. EV sonrió. «Podrías intentar detenerme». Y luego, rió suavemente. EV soltó una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. «¿Advertirlos?», dijo con calma. «No puedes arreglar lo que ya está roto. Y aunque pudieras, ¿crees que la gente escucharía?» El protagonista pensó en la mujer y el niño. En el incendio. En el choque del tren. «Tiene que haber una razón para todo esto», susurró. EV se reclinó en su silla, su cuerpo huesudo proyectando sombras largas en la luz tenue. «No la hay». Su voz era seca, indiferente. «Tú quieres que haya un significado, un propósito, porque la alternativa es demasiado difícil de aceptar. Pero la verdad es simple. Y tú ya la sabes». El aire en la habitación se volvió más pesado. El protagonista miró alrededor, las pinturas cubriendo las paredes, cada una cargada de tragedia y desesperación. Pensó en todas las veces que había intentado hacer algo, y había fallado. La voz de EV cortó sus pensamientos. «Simplemente, no puedes aceptarlo.
Has vivido toda tu vida creyendo que tienes el control. Que tus elecciones importan. Pero no lo hacen. Cállate, murmuró el protagonista. Eres solo un testigo, como todos los demás. Crees que estás enojado conmigo, pero en realidad, estás enojado con la verdad. Basta. Repitió, más fuerte. ¿Cuánto tiempo seguirás peleando contra lo inevitable? Dije que te calles. EV inclinó la cabeza, sus ojos oscuros llenos de una frialdad insoportable. ¿Crees que podrías haber cambiado algo? El protagonista apretó los dientes. Estás equivocado. ¿Eso crees? EV esbozó una leve sonrisa. Pero aquí estás. Viendo. ¿Cómo sabía que lo harías? Eso fue el colmo. Su mano se hundió en su bolsillo y sacó su Zippo. Sus dedos temblaban, su corazón latía con fuerza. ¿Crees que voy a permitir que sigas con esto? Dijo, encendiendo la llama. ¿Crees que voy a seguir siendo tu espectador? EV ni siquiera lo miró. Simplemente siguió pintando. El protagonista agarró la pintura más cercana. Un tsunami, arrasando con casas y familias. Sostuvo el lienzo sobre la llama. El fuego se extendió rápidamente, curvando los bordes del cuadro, devorando los colores vívidos. El olor a pintura quemada llenó la habitación, áspero y acre. Pero no se detuvo. Tiró la pintura al suelo, dejando que las llamas la consumieran. Arrancó más lienzos de las paredes, uno por uno, lanzándolos al fuego. Inundaciones. Terremotos. Incendios. Todos fueron devorados por el fuego. EV no reaccionó. ¿Realmente crees que esto cambia algo? Preguntó, su voz casi inaudible sobre el sonido del fuego. No me importa. El protagonista arrancó otra pintura de la pared. Ya no voy a seguir mirando. EV inclinó la cabeza. Puedes quemar las pinturas. Pero todo sigue ahí. El protagonista lo ignoró. El calor del fuego abrazaba su piel. Arrancó otro lienzo, pero entonces se detuvo en seco. EV había terminado su última pintura. Y el protagonista desearía no haberla visto nunca. La pintura mostraba el fin del mundo. No era un solo desastre. No era un solo momento congelado en el tiempo. Era todo. El cielo se rompía en pedazos, con enormes grietas desgarrando los cielos, fusionando colores imposibles. Oscuridad infinita se abría entre las grietas, como un pozo sin fondo. La tierra estaba en caos. Enormes fisuras partían el suelo en dos, vomitando fuego y humo. Ciudades colapsaban en el abismo, sus estructuras de acero y concreto retorciéndose al caer. Los océanos hervían. Nubes de vapor ascendían mientras gigantescas olas chocaban contra costas que se desmoronaban. Barcos rotos flotaban como juguetes descartados. Lo que una vez fue un bosque, ahora era un desierto de cenizas. Huesos de animales estaban dispersos entre los escombros. Miles de rostros humanos flotaban en el agua hirviendo, congelados en gritos de terror. Y en el centro de todo, estaba él. El protagonista se vio a sí mismo en la pintura. De pie sobre una roca partida, su silueta iluminada por el abismo ardiente debajo. Su postura era inerte, sus manos colgaban a los lados. Pero no estaba solo. Alrededor de él, había pequeñas figuras. Niños, aferrándose a sus piernas. Un niño levantaba la mano, sus pequeños dedos rozando los del protagonista. Y él sabía quién era. EV habló. Ahora lo ves. El protagonista se giró lentamente. Eres el espectador. Todos lo son. El fuego se extendía por toda la casa ahora. Las llamas trepaban las paredes, devorando los cuadros que quedaban. El calor era insoportable. Pero EV no se movió. Nada lo ataba a su silla. Podía salir de la casa en cualquier momento. Pero siguió pintando. Sin inmutarse. Sin preocupación. Sigue siendo un testigo. Dijo EV. Fallaste, como todos los demás. El protagonista apretó los dientes.
No. EV estaba equivocado. El fuego rugió. El protagonista sabía lo que tenía que hacer. El protagonista se giró y corrió. El calor lo persiguió fuera de la casa, empujándolo hacia el aire fresco de la noche. No miró atrás. Las llamas devoraban la casa, bañando la oscuridad con su luz danzante. Llegó hasta su auto y se dejó caer en el asiento del conductor, agarrando el volante como si fuera lo único que lo mantenía en la realidad. Miró por el parabrisas. La casa en Ashwood Lane ardía detrás de él. Pero no se sentía como una victoria. Condujo de regreso en silencio. La fatiga lo aplastaba. Cuando llegó a su apartamento, todo seguía exactamente igual. Vacío. Silencioso. Entró a su habitación y recogió la pintura de la casa una vez más. La inspeccionó por última vez. El peso de sus acciones empezó a asentarse en su mente. Pero entonces, algo lo hizo detenerse. Al darle la vuelta a la pintura, descubrió otra imagen. Era él. Su propia silueta, corriendo de una casa en llamas. La perspectiva era distante, pero inconfundible. Su figura era pequeña, silueteada contra el infierno detrás de él. Las llamas rugían, devorando la casa y todo lo que había dentro. Y entonces, lo entendió. Había fallado. De nuevo. La casa se quemó porque siempre estuvo destinada a arder. Él corrió porque siempre estuvo destinado a huir. Todo se desarrolló exactamente como debía desarrollarse. Y él siempre fue solo un testigo. Fin.